que están allí al fragor de la lucha. Para con ustedes, mi querida compañera, que se siente ese fuerte y grande abrazo fraterno que nos estamos propinando en la distancia todo el equipo comunicacional de esta asociación Chévere 100.7 FM y ustedes allá en sus diferentes hogares. Un abrazo, un reconocimiento para con ustedes, mi querida compañera. Voy a tumbar la cortina porque saludando al equipo quienes hoy forman el lado grueso de la defensa de la revolución bolivariana, las mujeres. Hoy es jueves, viernes pequeño, el día lunes para martes. Una embarcación que se hizo público. La embarcación venía aproximadamente 17 personas, fue trambucada o se trambucó. Y a bordo de esa curiara, vamos a decirle así, de esa embarcación, tenía todo un cuadro familiar, es decir, eran puros conocidos, vecinos, y un sector importante de los que estaban a bordo eran de mi parroquia 11 de abril. 11 de abril específicamente de el Emmanuel, otros de Altamira y otros de Río Claro. Un solo núcleo familiar tuvo la pérdida de 4 hermanos, eran 5 y 4 hermanitos fallecieron en la trambucación. Murieron pues por inmersión, es decir, ahogados. Y otra familia con 3 miembros del núcleo familiar también. Y bueno, y así el otro sector de Río Claro. Y yo quiero expresar mis más sinceras condolencias para todas esas familias quienes hoy están de luto. La parroquia 11 de abril, hoy está ayer el miércoles, el martes en la noche, fue que consiguieron el último de esa familia. Aún se encuentran otros más desaparecidos. Pero de esa familia, ya los 4 féretros estaban allí. Fui hasta allá. Y en verdad un dolor fuerte. Si a uno se siente que se le cae y se le destroza el mundo con la pérdida de un familiar, y lo digo con la experiencia que me tocó vivir cuando perdí a mi papá, hace aproximadamente 6 años, y me recuerdo como que si fuese ayer, y el dolor lo tengo como que si fuese ayer. Imaginémonos entonces perder en el núcleo familiar 4 miembros, 4 hermanitos, o 4 hijos en el caso de la señora, 4 hijos en el caso del señor. Habría que estar en la suela de ese zapato para ponerse pues a la altura del sentimiento que embarga y enluta a esa familia. Una situación compleja, difícil. Y lo más terrible es ver la condición social en la cual vive el núcleo familiar, una situación compleja, difícil. Así que bueno, saludo mis mayores palabras de sentimiento, de solidaridad para con esas familias quienes hoy están enlutadas y con el dolor en el corazón, en el pecho. Nosotros nos corresponde tener que seguir avanzando, continuando en la defensa de la revolución bolivariana. Pasa su resto y bueno, hermanos, un abrazo fraterno para todos aquellos hermanos familiares quienes han perdido a sus seres queridos el día martes en esa trambucada de esa curiara. Eso hay que poner control porque esas embarcaciones no deberían de subir más de las personas
que se les ha permitido y con su chaleco salvavidas. Si hubiesen tenido puesto el chaleco salvavidas, esto de repente no hubiese ocurrido. Así como se cuida de que un vehículo tenga su repuesto, que tenga su póliza, que tenga todo. Al igual manera también aplica para el sector náutico, ¿ok? Bueno, 7:20. Saludo para mi querida parroquia 11 de abril, quien está en estos momentos enlutada. Y de igual manera, entonces, como veníamos saludando a ese equipo de mujeres vergatarias heroínas, recordé pues en el momento que estaba saludando a las mujeres, pero mi querida compañera, para con ustedes el mayor de los reconocimientos, el mayor de los abrazos para con ustedes en esa responsabilidad que han venido asumiendo en nombre de la Revolución Bolivariana, para con ustedes, mis queridas compañeras, que se siente ese fuerte, grande abrazo fraterno que nos propinamos en la distancia, todo el equipo comunicacional de estas 3 emisoras ya previamente anunciadas y ustedes allá en sus diferentes hogares. Un abrazo para con ustedes, mis queridas compañeras, un besote, ¿ok? Un besote y un abrazo. Reconocimiento a esa lucha social que emprenden ustedes, mis queridos hermanos promotoras y promotores tanto de la alcaldía como de la gobernación del Estado Bolívar. Para con ustedes, mis queridas compañeras, compañeros, un fuerte abrazo, reconocimiento a esa lucha social. Saludos para el alcalde, el gobernador del Estado Bolívar, Justo Noguera Pietri. Ayer pudimos observar en cadena nacional el mensaje del ciudadano gobernador, primero el mensaje del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, en ese lanzamiento de la misión, donde presente pues el camarada Justo Noguera Pietri hacía eco de ese plan de embellecimiento de nuestra querida ciudad guayana, comprendida entre San Félix y Puerto Ordaz, con todo el empeño que tiene el gobernador del Estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, acompañado de su alcalde Tito Oviedo, agradeciendo a la política nacional en nombre del presidente Nicolás Maduro, el cual contentivo de una cantidad de recursos, 300 semáforos para la recuperación vial de este pujante municipio Caroní, en el marco del embellecimiento, la recuperación de sus arterias viales, la recuperación del ornato de la ciudad, entregado una cantidad de proyectos. Creo que, si no mal recuerdo, creo que se aprobaron algunos 18 o 17 proyectos para el municipio Caroní, pero esas son cuestiones que tiene que plantearlo el ciudadano alcalde Tito Oviedo. Y bueno, ayer pudimos observar en medio de tantas noticias el planteamiento desarrollado en la tarde de ayer a partir de las 1:30, creo que eran 2 de la tarde, acá en esa redoma, la redoma de ¿cómo se llama la redoma de estación? La estación de servicio donde está la bomba, donde está la redoma, se llama la redoma de Bausilún, la redoma de Bausilún, conocida popularmente como la redoma La Piña. ¿Y por qué la redoma La Piña? Porque ahí había una licorería que se llamaba La Piña y todos los trabajadores, cuando salían de 11 a 7 de las diferentes empresas básicas, por allí no se podía traficar, dado la cantidad de vehículos estacionados allí ingiriendo bebidas alcohólicas y todo. Esa era una parada laboral. Todo, ahí vendían parrilla, vendían, bueno, calzado, ropa, de todo, incluso hasta en horas nocturnas. Y de allí se hizo muy famosa pues la redoma La Piña. Por eso es que a veces nos cuesta tener que nombrarla por su nombre real, como lo es la redoma de Bausilún. Bueno, y pudimos allí escuchar las palabras del ciudadano gobernador del Estado Bolívar, acompañado del camarada Tito Oviedo. Bolívar, municipio Caroní, la tierra de Piar, dando inicio con la fuerza del Orinoco, del Caroní, de los Tepuyes, de nuestros pueblos originarios y de este pueblo bonito de Guayana, a la bonita misión Venezuela Bella. Nos acompaña nuestro mayor general comandante Larrey, siempre consecuente y apoyando al pueblo, apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro, mayor general Mantillo Olivero. Muchas gracias, buenos días. Nos acompaña nuestro alcalde del municipio de Caroní, Tito Oviedo. Nos acompaña Magdiel Licello,
vicepresidente de la Corporación Venezolana Guayana, un saludo a los trabajadores. En conjunto con los consejos comunales del Poder Popular, los muchachos de Chamba Juvenil, Corpoelec, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y todas las estructuras que, como un solo bloque monolítico, como los tepuyes, vamos a dar inicio con fuerza, con alegría, con entusiasmo de la misión Venezuela Bella. Del área de operaciones, nos encontramos en este sector, redoma de Baucelún, conocida acá en esta zona como la redoma de la Piña, en la avenida que hace intersección con las Américas y la avenida Guayana. ¿Qué tenemos aquí? Aparte del ánimo, aparte del equipamiento que nos envió nuestro presidente para esta misión, tenemos los semáforos, 300 semáforos para reemplazar y darle la seguridad al sistema vial, para que la señora lleve a su niño a la escuela con seguridad, para que el conductor se desplace por nuestras avenidas con seguridad. Corpolet, a través de nuestro mayor general Mota Domínguez, como ministro, nos está enviando suficiente luminaria, nos está enviando transformadores por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. ¿Qué tenemos igualmente? Tenemos las pinturas que nos envió Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y tenemos todo el equipamiento que se denominó KIP, que no es otra cosa que la maquinaria para impactar positivamente en nuestros barrios, en nuestra avenida y nuestras calles. Como le hacía referencia, tenemos en Ciudad Guayana comprende 1.300.000 habitantes y comprende 96 kilómetros de vialidad. Ya estos proyectos fueron aprobados por la misión Venezuela Bella y estamos ya en plena ejecución. Desde hoy, desplegado en todo el municipio Caroní, San Félix, Puerto Ordaz. Igualmente estamos desplegados en Ciudad Bolívar, en el municipio Eres, aprovechando la ocasión para invitar a nuestra patria para este 15 de febrero que vamos a celebrar el centenario del Congreso y el discurso de Angostura, donde nuestro libertador, con su genio político-militar, dio inicio a la República nuestra, a la República de Bolívar, a la República de Piar. Ahora bien, nosotros ya desplegados, repito, totalmente en las áreas de operaciones, atendiendo principalmente las vías de San Félix y de Puerto Ordaz, iniciando en el peaje a la entrada de la ciudad. Allí tenemos 19 kilómetros que ya están siendo totalmente recuperados, ya las luminarias se están instalando, así como también estamos posicionando los puestos de control, puntos de control de nuestra Policía del Estado en conjunto con la Policía Municipal para trabajar. Las empresas básicas están atendiendo igualmente sus áreas de responsabilidad. Es decir, nuestro presidente dándole ese cariño, ese amor a nuestro pueblo, y nosotros dándole cumplimiento a sus instituciones, le vamos a demostrar que sí podemos. Juntos somos más. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Bueno, teníamos fue el audio de comandante, gobernador del estado de Bolívar, Justo Noguera Pietri, acompañado del ciudadano alcalde del municipio de Caroní, en el día de ayer, donde se estuvo haciendo el lanzamiento de la misión Venezuela Bella, y que de paso agradecido pues con el ciudadano presidente de la República en considerar al municipio de Caroní para este tipo de políticas que hoy se están desarrollando, ¿ok? Bueno, 7:28, saludo entonces conclusivo para toda nuestra querida ciudad guayana, 7:28 de la mañana del día de hoy. Yo quisiera iniciar mis actividades del día de hoy con alguna noticia, una noticia que, bueno, no podemos perder, y me disculpa, ¿no?, mi insistencia sobre este tema, pero es que yo me veo exageradamente obligado a tener que hacerlo ante la inmensa debilidad que veo, conozco, siento y padezco que a diario tenemos en el proyecto comunicacional, y que no hay otra manera sino es que nosotros, a quienes nos duele, nos sentimos pues amor y respeto por el prójimo, sentimos temor por la pérdida de la justicia social, y vemos cómo es que está señalado en estos momentos el proyecto bolivariano que encabezó el comandante Chávez,
a través de este sistema de gobierno y cómo es que muchos hoy están aplaudiendo y mañana los veré arrepentidos. Pero Dios quiere y usted equivocado. En el día de ayer, hermanas y hermanos, mira, nosotros siempre le hemos estado pidiendo, en principio, a los afectos de la revolución. Segundo, aquellos que no quieren nada con la oposición, pero que tampoco quieren nada con el gobierno, pero que se sienten agradecidos de la política social, de la política protectora del presidente Nicolás Maduro. A tener que revisar, mira, esos mensajes de la oposición, nosotros no podemos reproducirlo. A mí, en lo particular, yo le he pedido hasta el cansancio, hermano, no reproduzcamos este tipo de mensajes. No, pero es que te lo estoy pasando a ti de manera interna. No, ni siquiera a mí. No lo reproduzcamos. Más bien, nos llegó el mensaje y elimínelo de una vez. Bueno, ayer, como a las 12 del mediodía, compañeros, se encendieron las redes sociales a nivel viral sobre un plan de reclutamiento que había mandado a dar Padrinos López, impuesto por Maduro, para el reclutamiento de los niños entre 13 y 17 y 18 años en todos los colegios. Entonces, la población, los maestros incluso, fíjense, llamaron a todos los representantes que fuesen a retirar a sus niños de las escuelas, porque Maduro había mandado a un plan recluta para ponerlo al frente, para hacer el frente a los gringos. Dios querido. Lo más triste, preocupante, alarmante, es que la gente nuestra reprodujo ese mensaje, generando a los niveles de generar, hermanas y hermanos, pánico, terror en la sociedad civil, en la población social, en la población popular. Quizás yo pudiera entender que esto ocurriera, por decirte aquí, en Altavista, en el Gonzalo Méndez, pues, porque es entre ellos, hermano. Pero mi nieto estudian allá en Bellavista, ¿vale? Barrio adentro, pues. Barrio adentro. Y mi hijo salió despavorido porque lo llamó la maestra, pues, que estaban reclutando a los muchachos que fueran a buscar a los niños, que fueran a retirar a los niños del colegio. Compañera, yo me quedé así cuando mi hijo me llama, como a las 11 de la mañana. Yo estoy en el Palacio Municipal, en la alcaldía. Mira, papá, ¿qué sabes tú de esto? No, eso es mentira, no sé nada de eso porque eso es mentira. No, si me acaba de llamar la maestra que fuésemos a retirar a los muchachos. Dios mío querido. ¿Cómo juegan, cómo le siembran pánico y terror a la población? Y la población dejándose llevar, ¿vale? Dejándose conducir. Así mismo trataron de decir cuando llegó a los inicios del gobierno el presidente, el comandante eterno, el supremo, llegaron diciendo que bueno, que el que tuviera 2 carros que lo vendiera, y muchos, ojo, muchas personas, aquellos que tenían 2, 3 vehículos, comenzaron a venderlo, o a traspasarlo, a ponerle el nombre de otro, porque el presidente Chávez venía, pues, que si tenía un carro tenía que darle uno al vecino, si tenía 2 casas tendría que darle otra entonces al vecino o a aquel que vive alquilado,
y que tus hijos ya no eran hijos tuyos, que los hijos tuyos que tú pariste, que tú criaste, que tú formaste, iban a ser de la revolución, y la revolución te lo iba a quitar y te lo iba a meter en una escuela y iban a lavar el cerebro, y ese salía con un fusil a matar por la revolución. ¿Ves? Lo mismo que ocurrió al principio de la revolución. Después entonces arrancaron el paro petrolero, que se convirtió en una situación difícil, cualquier cantidad de situaciones con el mismo orden. Yo invito a las personas que yo tengo registrado en mi WhatsApp, como otros les puedan decir, hermanos, compañeras, compañeros, la excusa aquí no cuenta. Eso es que lo reenvío como lo recibí. ¿Ven? Le ponen un titular arriba. Lo reenvío tal y como lo recibí. Y nos pasan el mensaje. No, compadre. No. No reproduzca ese tipo de información. No, que para otro camarada. No, hermano. No. Ni para otro camarada, ni para ninguno. Porque usted aún, fíjense usted, ¿no? Aún usted, en su estado de inocencia, aún usted no pensando hacer en su subconsciente, eso penetra. Eso penetra en el subconsciente y usted lo tiene allí. Preferiblemente no tenerlo, pues. Bueno, ayer le correspondió a la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, la licenciada Tania Díaz, responsable de Agitación, Prensa y Comunicación, APC, de nuestro glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela, miembro de la Dirección Nacional. Le tocó pues salir a negar esos rumores de ese supuesto reclutamiento militar a los menores divulgado a través de las redes sociales, hecho viral. Una vaina loca, y me disculpa, pero es que no le consigo aceptación bajo ningún medio. Sí, abro comillas. Tenemos un proyecto humanista, solidario, de solidaridad y amor por el ser humano. Aquí no hacemos ese tipo de práctica. Así respondió en el día de ayer Tania Díaz cuando se le preguntó con respecto a la información que se había divulgado en redes sociales de un supuesto reclutamiento a menores de edad, a lo que agregó: a diferencia del presidente Donald Trump, que sí encarcela a niños y los separa de sus padres por la simple razón de no tener la nacionalidad norteamericana. Tania dice esto porque Donald Trump mandó a detener a una inmensa cantidad de niños que eran usados, según Donald Trump, como excusa para aquellos migrantes ilegítimos, pero que el niño había nacido en Norteamérica, y lo mandó a resguardar en unas celdas. ¿Sabe cuáles son los tipos de celdas? En unas jaulas. En una jaula como animal cualquiera. Eso fue lo que hizo Donald Trump en septiembre del año pasado. Continuamos con la nota. Tania Díaz aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de concientización al pueblo venezolano. Debemos tomar conciencia de que estamos siendo víctimas de una guerra psicológica en nuestra nariz a través de las redes sociales. También de igual manera enfatizó que no se debe divulgar información dudosa procedencia de otros que no tengamos la seguridad, puesto que esto no se hace partícipe de la guerra en redes sociales. Esto nos hace partícipe de esa burla en redes sociales, compañeras y compañeros. Así que esa es la invitación para tener que revisar toda vez que nosotros vayamos a caer en
la reproducción de ese tipo de información. En el día de ayer no pudimos hacer, hoy tengo que darle chola, porque hoy vamos a estar compartiendo con Helio Sayago, ¿ok? Helio Sayago, el ingeniero Helio Sayago, expresidente de Alcasa. Creo que es profesor de la Universidad de los Trabajadores, está metido en la directiva, algo así. Pero vamos a esperar que se apersone el mismo ingeniero Helio Sayago. En la mañana de ayer, yo quería haber compartido con ustedes una serie de noticias de carácter de lo que se viene vislumbrando en el plano internacional, porque es que en estos momentos donde está acosada la democracia venezolana, donde está en juego la soberanía, la independencia, la libertad de la población venezolana, de gozar de tener esa soberanía, y que bajo el irrespeto al derecho público internacional, a través de la violación de cualquier cantidad de documentos que son suscritos el imperio norteamericano, a través de esa cantidad de convenios establecidos a través de organismos multilaterales, quienes obligan a todas las naciones del mundo a suscribirse a esos tratados, a esos acuerdos de los cuales son firmantes, pero sin embargo podemos observar cómo es que Donald Trump o el gobierno norteamericano, eso a ellos les resbala y no tienen ningún tipo de consideración para el respeto a las normas internacionales, para el respeto a los acuerdos internacionales, para así tener que desarrollar la actividad política democrática en el marco internacional en muy buena ley, bajo el respeto de la autodeterminación de los pueblos, bajo el respeto de la decisión de los pueblos que son soberanos en estos momentos, pero sin embargo vemos cómo es que en todo caso y en todo momento el imperio norteamericano trata de sobreponer su voluntad, incluso rompiendo cualquier hilo constitucional de cualquier estado o nación en el rincón del planeta Tierra. Y no tan solo ni hablar de lo que ha acontecido en Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe, no. Estos tipos le han metido el látigo, hermanas y hermanos, a medio mundo, por no decir a todo el mundo. A medio mundo nación. ¿Ok? Bueno, en el día de ayer pudimos escuchar el día miércoles cómo es que nuestro aliado en este momento, el ministro, no aliado, pues, ni tan aliado, sino gente que son conscientes pues, de lo que está aconteciendo en la política interior. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergio Lavrov, denunció que Estados Unidos y sus aliados más próximos en Latinoamérica, lo que buscan es abiertamente el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro y a su democracia, como lo viene demostrando en los últimos días a través de los diferentes escenarios políticos internacionales, incluso pasando por la sanción y llegando a los niveles incluso de llevar a imponer un gobierno, un autogobierno a que esté a su merced a través de la vía de la intervención incluso hasta estos momentos, buscando la manera, en la primera fase de su plan, de asfixiar económicamente, no es al gobierno, sino a la población venezolana, para que ésta traiga como respuesta el tener que buscar la manera como es que se altera el orden público y de repente poniéndose del lado de su verdugo, haciendo ver o simular el síndrome de Estocolmo. Lo muy cierto es que existe una voluntad política del imperio de imponer un gobierno títere por la vía de la intervención y que con sus aliados y a través de lo que vienen pregonando los traidores a la patria de Bolívar, con esa invasión que están solicitando, con la ayuda humanitaria, y paren ustedes contar que se aperture un canal de carácter legal a través, según de los acuerdos internacionales,
en la búsqueda de la protección a la población civil, el cual está señalado de muerte, dado la situación política que expone el gobierno del presidente Nicolás Maduro para la población. Claro está que en la realidad es otra, pero eso es la bandera. Y en los diferentes tratados y acuerdos internacionales se figura o se configura la acción de la acción que pueda tomar cualquier país vecino sobre el tener que, a través de la ayuda humanitaria, ir de manera injerencista, y de esa manera sería legal. De esa manera se haría legal la intervención obligatoria en Venezuela con la apertura de un canal humanitario, que es lo que está haciendo en estos momentos Juan Guaidó. Mientras tanto, pudimos observar cómo fue que Trinidad y Tobago rechazaba, ¿no?, la intervención en Venezuela e invitaba e instaba al diálogo. Pero esto no es más que una burla, ¿no? Esto no es más que una burla, porque ya ustedes van a ver cómo es que se cose la política por fuera. Mientras tanto, el gobierno de España rechaza de manera radical una posible intervención militar en Venezuela. Esta es otra farsa. Pero vamos a escuchar la nota. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Borrell, expresó este día martes en Chipre el rechazo radical de España y de la Unión Europea a una intervención militar en Venezuela. ¿Cómo es que estás en contra de una intervención en Venezuela y lo vienes pidiendo? ¿Ven? Eso no, es decir, que no hay coherencia. Por eso que decimos y terminamos concluyendo de que la mentira tiene patitas muy cortas, por comillas. Desde luego, la Unión Europea y España, con ella, está radicalmente en contra de cualquier intervención militar. La intervención militar es una expresión maldita en América Latina. Yo no sé dónde estaban estos señores cuando, eso fue antier, cuando el gobierno de Bush padre, masacró a Panamá. Yo no sé dónde estaban ellos, que no vieron eso. En América Latina, que nos retrotrae a tiempos pasados que nadie desea que vuelvan. Ustedes saben que en esos tratados y acuerdos del multilateralismo está eliminado la confrontación bélica. Incluso aquí en América existe el Tratado de Acciones Recíprocas Latinoamericana, donde cualquier país que intente violar la soberanía, de violar su Estado-nación, en manera unida, monolíticamente, la América reaccionaría. Y de ese tratado son firmantes toda América, incluso algunos países son invitados de habla hispano, tal es el caso portugués. Bueno, mientras esto dice el jefe de las Relaciones Exteriores de España, nuestro canciller, el mismo día, Jorge Arreaza, indicó lo siguiente: Pedro Sánchez se sumó abiertamente al golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Dijo que el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha sumado abiertamente a ese golpe contra el presidente Nicolás Maduro, cumpliendo instrucciones de Estados Unidos en la contra de Venezuela. Y ahora, las declaraciones que dio el señor, el canciller colombiano. Este está como el tipo que sabe que lo agarra la policía y: no, señor marihuana, yo no tengo policía. Algo así, ¿no? Fíjate. El canciller colombiano, Carlos Holmes, dijo en la tarde del día miércoles, en una rueda de prensa, que el gobierno de los Estados Unidos no le ha planteado el envío aún de tropas para atacar a Venezuela. ¿Cómo lo ven ustedes? A él nadie le preguntó eso. ¿Ok?
Es decir, que lo que se deja ver que ya el acuerdo está pues, pero que aún Colombia no ha recibido las instrucciones por parte de los Estados Unidos a enviar tropas para atacar a Venezuela. Eso lo que podemos observar detrás de las palabras que se ven pero que no se dicen es que está sobre la mesa y que en el marco del desarrollo de ese proceso, explico lo del proceso, en un proceso viene compuesto pues de varias etapas, es decir, un inicio, un desarrollo, unos objetivos específicos, uno general, y paren usted, hasta la conclusión, que es poner la mano a nuestros recursos minerales, ¿no? Pero a él, bueno, no sé, ahí está, sobre la mesa, él plantea que aún no han recibido esas instrucciones. Mientras tanto, el par latino, el par latino, escúchese bien, rechaza las agresiones injerencistas contra los asuntos internos de Venezuela. Esto provoca reírse. Esto provoca reír. El parlatino. ¿Usted sabe quién es el parlatino? ¿Ah? El parlatino es el Parlamento latinoamericano y que está compuesto por todos los legisladores de los diferentes parlamentos, en el caso nuestro, la Asamblea Nacional, y en el caso de Venezuela, la Asamblea Nacional. Todos esos parlamentos de Latinoamérica, todos, ellos se organizaron en el 64, en el año 1964, en el marco de la celebración del Día de los Derechos Humanos, un 10 de diciembre. Un 10 de diciembre. Y eso ocurrió en Lima, en Perú. Y este es un órgano intergubernamental de ambiente regional, permanente, unicameral, y que está integrado por los congresos y asambleas legislativas, en este caso nacionales, de Iberoamérica, electas democráticamente, donde sus ideas oficiales son de carácter hispano, de carácter de la lengua española. Allí incluso Panamá, que no es Suramérica, que no es Latinoamérica, Panamá pertenece a Centroamérica, Portugal, voy a decir portugueros, que no es, sino es europeo, también está involucrado allí por el habla. Según algunos párrafos de esa declaración de Lima, donde se crea esa instancia, nace con el espíritu, en principio, que es una institución democrática, pero nace con el espíritu y el carácter permanente de buscar una representatividad de países, de naciones, para promover, armonizar, canalizar un movimiento hacia la integración con objetivo final, la paz, y que a través de ese parlamento, de ese parlatino, se puedan construir o debatir políticas que giren en función de la concreción de dirimir algunas situaciones políticas, incluso internacionales, a través de ese organismo, quien pueda hacer alguna sugerencia a algunos países. Ahora, ese parlatino está compuesto por todos los miembros del Grupo de Lima. Todos los miembros del Grupo de Lima. Entonces salen con esta burla, descaradamente, a decir que el parlatino rechaza las agresiones injerencistas contra los asuntos internos de Venezuela. ¿A quién le dicen eso, por favor? ¿A quién le dicen eso? ¿Ah? No vale. No, están insultando el intelecto colectivo, ¿vale? Insultan
insultan la memoria del venezolano, ¿vale? Aquí el venezolano no es pendejo. El venezolano ha tenido una inmensa capacidad de intelecto, ha avanzado. Mira, hermanas, hermanos, a nosotros nos subestiman, pero Venezuela, en estos momentos, está haciendo referencia del grado de intelecto de su población gracias a su formación académica. Gracias a su formación académica. Y esto es gracias a las políticas de educación, de preparación por parte del gobierno nacional. Y quien pretenda creer que va a jugar con el intelecto venezolano, que va a insultar la conciencia, la memoria del venezolano, que va a jugar con cualquier cantidad de información para engañar a la población, está un poco medio fregado. Fíjate que ni siquiera aún del mismo lado de la revolución, esto no ha sido posible. Esto no ha sido posible. Mientras tanto, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el camarada Diosdado Cabello, establece que Estados Unidos cree que bombardeará a Venezuela y que nos vamos a quedar brazos cruzados. Aquí estamos nosotros, aniquínelo. Mira, capitán Miranda Los Teques, sí, señor. Y que establece que Estados Unidos intenta adueñarse de Cisco con la ayuda de la oposición venezolana. La noche de este lunes, el ministro del Poder Popular para el Petróleo y presidente de Petróleo de Venezuela, PDVSA, Manuel Quevedo, denunció que el gobierno estadounidense intenta robarse a Cisco, la empresa filial de petróleo de Venezuela. ¿Ustedes han visto alguno de la oposición hacer cualquier tipo de planteamiento de esto? Tampoco lo va a ver hacerlo. ¿Ustedes saben qué significa el embargo petrolero a Venezuela? No tan solo es adueñarse de Cisco, que de paso más perjudica a la población norteamericana ese embargo que a la propia Venezuela. Porque Cisco tiene más de 5.000 estaciones de servicio en Norteamérica. Y las 4 refinerías que surten de gasolina, combustible y sus derivados a esas más de 5.000 estaciones son refinerías construidas única y exclusivamente para el procesamiento del petróleo venezolano. Solo para el procesamiento del petróleo venezolano. Estados Unidos no tiene cómo responder a estas cuatro estaciones para refinar el petróleo y llevarlo a esas más de 5.000 estaciones. Y el embargo petrolero venezolano no es único y exclusivamente con la posesión de Cisco, que de paso sea, ya ellos le pusieron monto, ya ellos dijeron que Cisco vale $7.000 millones. No fue el gobierno venezolano quien dijo que Cisco cuesta eso. $7.000 millones es lo que el gobierno le adeuda a los trabajadores, por decir algo, por el pago de la cantidad de tiempo. Gracias a que allá en Estados Unidos no hay prestaciones sociales. Allí tú pagas tu semana y listo, y te vas sin nada. Te vas como llegaste. Eso no es Venezuela, que está aquí, que tú te pagan bono nocturno, tiempo de viaje, horas extras, días feriados, te nació un muchacho, te pagaron. No, nada que ver, compañero. Eso del plan de seguridad social, allí en Norteamérica eso no existe. Al igual que lo están eliminando en Argentina, en Brasil y en estos países de América. Así que bueno, oído el tambor, el embargo del petróleo venezolano es el embargo de petróleo en aguas internacionales, ¿ok?
en aguas internacionales, eso puede traer desenlace de otro tipo, porque de repente, supóngase usted, Venezuela tiene convenio con Rusia, con China, en el envío de petróleo, y no vaya a ser cosa que en aguas internacionales, bajo la medida de embargo de Estados Unidos a Venezuela, vayan a tener que detener alguna de estas naves para quitarle el petróleo, y allí se va a presentar el param, pam, 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 pam. ¿Ok? Bueno, por otro orden tenemos que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia dictar medidas cautelares contra el diputado Juan Guaidó, que eso pasó el día martes, pero, oye, yo considero que tenemos que meterle más carburo a nuestro sistema judicial venezolano, y las cosas, entendiendo de que el proceso por el cual debe de pasar la investigación sometida para un diputado de la Asamblea Nacional, dado a que éste goza de alguna prerrogativa del ejercicio de la política democrática venezolana, como lo es ese derecho que le asiste a tener una inmunidad parlamentaria, y que bajo su palabra no hay enjuiciamientos, y que para enjuiciarlo debe de ser con la aprobación, bien sea de la misma plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, bajo el procurador o la solicitud al Procurador General de la República, bajo un proceso de investigación. El diputado tiene que retirarse de su investidura, de la legislatura, y ir a su casa mientras se desarrolla el proceso de investigación por el gozo de la inmunidad parlamentaria. Y paren ustedes de contar todo el entramado jurídico que apoya a cualquier diputado gracias a la prerrogativa del ejercicio práctico de la democracia venezolana, que efectivamente gozan pues el poder a través del poder político. Y que esto tiene todo un proceso administrativo para dar pues con el enjuiciamiento de cualquier diputado, no tan solo porque sea Guaidó. Yo entiendo todo esto, pero siento que aún hay mucho retraso en la toma de decisión de nuestro Tribunal Supremo de Justicia. Y de hecho, lo que acaba de hacer Tarek William Saab es, solicitarle entonces, en este caso, al Tribunal Supremo de Justicia, algunas cautelares, porque el Ministerio Público no está investido de autoridad para desarrollarlo, porque gracias a la inmunidad parlamentaria de que goza, y entonces tiene que ser autorizado por el Tribunal Supremo de Justicia la apertura del proceso de investigación que ya arrancó, pero que de paso tiene en estos momentos a Venezuela en jaque, ¿ok? Con la alteración al orden público, como hemos estado observando. Bueno, y nuestro presidente Nicolás Maduro anunció la creación de más de 50.000 nuevas unidades de defensa de la patria, de defensa del país. ¿Okay? Así como la que está aquí anteriormente era Defensa Integral, Área de Defensa Integral, ADI, Área de Defensa Integral para la Patria. Ahora son la creación, la conformación de nuevas 50.000 unidades de defensa para el país. Para no tener que correr, salir pegando 4 gritos antes lo que pudiera desarrollarse como el pasado 13 del 11 de abril, ¿ok? Y Donald Trump dice que Maduro está dispuesto a tener que negociar con la oposición venezolana tras una llamada que le hiciera a Juan Guaidó, una llamada telefónica de: mira, Guaidó, Maduro va a negociar contigo. Y bueno, la respuesta fue que aquí no hay diálogo, y que de paso nosotros obviamente entendemos de que eso del diálogo no va a prosperar. La oposición no está interesada
en un diálogo, en una salida pacífica. La oposición no está interesada en una salida democrática. Eso es lo que menos a ellos les llama la atención. Ellos saben de que la salida del presidente Nicolás Maduro tiene que ser una salida abrupta por los canales irregulares, dado pásalo por favor. Ellos plantean de salir por la calle del medio, pero es por la vía irregular. No entiendo esto en lo absoluto, porque la democracia, hermanas y hermanos, no se construye con golpe de Estado. La democracia no se construye desconociendo a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La democracia no se construye desconociendo a la institucionalidad. La democracia no se construye violando el legítimo derecho a los y las venezolanas. Bienvenido Helio Sayago, ingeniero, siéntese por ahí, por favor. No, la democracia se construye, hermanas y hermanos, a través del ejercicio práctico de la ciudadanía, de gozar de esa soberanía. La soberanía, hermanas y hermanos, es ese ejercicio de gozar de la propiedad de un bien y que usted tenga la disposición, el gozo, uso y disfrute de él, que usted disponga, en este caso, en lo político. La soberanía la tenemos nosotros los venezolanos como dueños, como titular de la acción del derecho, como sujeto de derecho. La población venezolana es el dueño de Venezuela, y por ser dueño de Venezuela, la población es soberana, porque las decisiones de ese pueblo son soberanas. Y a esa soberanía, hermanas y hermanos, nosotros nos debemos. No entiendo en lo más mínimo algunos planteamientos que se dejan ver de que es el gobierno del presidente Nicolás Maduro quien, detrás de todos estos tipos de acciones que hoy son impulsadas a través del gobierno de Norteamérica y desarrollado por aguas abajo por una oposición integrista, una oposición apátrida, una oposición que hoy desconoce a nuestra Constitución y que por los canales irregulares, por los canales de una invasión, por los canales de una intervención norteamericana, quiera hacerse o pretenda hacerse del gobierno. Bienvenido nuestro hermano Helio Sayago. Buenos días, Helio. Bienvenido. Buenos días. Bueno, justamente en el planteamiento de soberanía, ¿verdad? Es que está la profundidad y la complejidad del problema, ¿sí? Porque en estos momentos ningún país puede considerarse aislado del resto del mundo. Yo siempre coloco ejemplos que vivimos de manera cotidiana, ¿verdad?, para que entendamos la dimensión en la historia de la humanidad que representa Venezuela en estos momentos. En primer lugar, tú te consigues, ya China, por ejemplo, presentó públicamente el cultivo de plantas de algodón en la luna. O sea, ya que se generó un microclima que da el inicio a lo que es la habitabilidad en perspectiva en el tiempo. Pero si ellos enseñan eso, ¿qué no tendrán? Es natural que en estos momentos haya una guerra en el ciberespacio. O sea, ¿quién controla el planeta? Esa es la discusión. Pero además es una discusión donde nosotros, como seres humanos, tenemos esta relación. Siempre decimos que cuando estamos oyendo este programa de radio en la casa, se debe a que hemos logrado transformar el río Caroní en electricidad. Si no, no pudiéramos estarlo haciendo. Y eso, cuando estamos teniendo el río Caroní en nuestras casas
a través de la transformación energética de electricidad, nos estamos relacionando con lo que hicieron Guri. ¿Y quiénes hicieron Guri? Gente del mundo, o sea, del planeta. ¿Dónde, en qué calles del mundo no está el petróleo de Venezuela? Como esfuerzo del trabajo de los venezolanos. O sea, que hablar en este momento de la humanidad, necesitamos entender que estamos en una discusión de esa dimensión. Pero además, hablando de soberanía, la soberanía solo podrá ejercerse en el momento que tengamos conciencia, entendimiento y por lo tanto una práctica de sociedad humana. ¿Qué consiste? ¿Verdad? En el trabajo en equipo, en el trabajo colectivo. Fíjense lo siguiente, usted se va a ver el plato de su casa, la comida, el baño de su casa, el vehículo, el televisor, el teléfono, cualquier cosa, cualquier uso que usted necesite para poder vivir. Entonces viene la pregunta, ¿quién hace algo solo? O sea, ni siquiera cuando usted está en el baño, está solo, porque usted se está relacionando con los que hicieron la poseta, con los que pusieron la luz, con los que pusieron el agua. O sea que la relación de vida... Con los que construyeron el papel. Con los que construyeron el papel. O sea que cuando estamos hablando de sociedad humana, estamos hablando de un concepto aparentemente abstracto, pero real. No somos aislados. Y en el proceso evolutivo del hombre, que nos convertimos a través de la socialización, nos convertimos en un ser humano, es decir, una sociedad, es decir, un ser colectivo, pero como uno. Bolívar lo planteaba cuando tenía la visión de la América toda como una. Él decía, si no nos entendemos que somos ciudadanos unidos por lazos invisibles, que nos convertimos en un pueblo, no podemos ser lo grande que tenemos que ser. Y no podemos darle respuesta a nuestro problema, porque los problemas son colectivos, no son individuales. Y por supuesto, usted no puede resolver problemas colectivos de manera individual. Y la soberanía implica un ejercicio colectivo. O sea, ¿cómo alguien de manera individual puede desarrollar integralmente a un país? Y cuando digo un país, una nación, estoy diciendo sus habitantes, sus tierras, sus recursos y todo. O sea, no es posible. Entonces, es un problema matemático, ¿verdad?, de evolución de la especie humana, que en estos momentos justamente estamos en una transición desde el punto de vista evolutivo de la propia sociedad, de pasar de lo que implica el hombre animal, que el hombre animal es guiado, es orientado, es normado, es domado incluso desde el punto de vista de la ley de los animales, que en sobrevivencia es la ley del más fuerte. O sea, el más fuerte es el que vence. Es la ley de una organización de padrote. El padrote manda a la manada y la manada anda detrás del padrote. Incluso Chávez, en una conversa le preguntaban si él era marxista, él decía que sí, que si él era cristiano, él decía que sí. O sea, si era revolucionario, él decía, es lo mismo, porque, y es aquí donde viene la connotación humana. Jesucristo, cuando nos dice, por los hechos los conoceréis, y ama al prójimo o trata al prójimo como a ti mismo, simplemente nos está diciendo, si nosotros evolucionamos a la condición humana y todos tenemos el mismo problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Con la ley animal del más fuerte es el que vence, donde unos contra otros. No es posible resolverlo porque la ley animal prevalece la individualidad, el grupo, pero dominando sobre otro. Y en estos momentos, en la condición humana, que es una condición planetaria, ¿verdad?, el ejercicio de la soberanía solo es posible, y es aquí donde viene la grandeza del proceso bolivariano, que nuestra Constitución dice en el artículo 5 que el poder reside intransferiblemente en el pueblo, pero que no entendemos el pueblo, como decía Bolívar,
ciudadanos unidos por lazos invisibles como uno solo, entonces el problema y la solución, si no la planificamos de manera colectiva para satisfacer las necesidades del ser colectivo, es decir, el ser humano, es decir, del pueblo, no es posible solucionarla. ¿Verdad? Claro. Entonces, creo que en estos momentos, en medio de una posible intervención militar, fíjate que no es casualidad de lo que estamos hablando, de la evolución, de la transición, podemos decir que lo que nosotros conocemos como lucha de clase, o podemos decir que lo que nosotros conocemos como corrupción, es la organización del interés individual sobre el interés colectivo. O sea, la corrupción y la dominación están en el mundo de los animales. En el mundo humano no hay corrupción. ¿Por qué no hay corrupción? Porque el humano entiende que él solo no hace nada. Y para solucionar su problema, que se transformó en un problema colectivo, él trasciende de su necesidad individual a la necesidad colectiva, porque él sabe que él solo no hace nada y siente la necesidad del otro y se convierte en el otro, en el pueblo. Cuando Chávez dice, yo no soy yo soy un pueblo, está trascendiendo de su condición individual a su condición de pueblo. Se convierte en uno porque uno es el problema. El problema es del pueblo, no es de individualidades. Por lo tanto, hay que actuar como un ser. Cuando Jesucristo plantea, trate al prójimo como usted mismo, simplemente te está diciendo eso. Si tienen el mismo problema, ¿cómo van a hacer? Van a salir como animales unos contra otros, siendo el problema el mismo. Matemática y sistémicamente no se puede resolver. O sea, solo actuando como uno es posible hacerlo. Bueno, Helio, excelente tu exposición, hermano. Helio, quisiera compartir contigo este pequeño espacio que nos resta de casi 45 minutos, sacar el mayor de los provechos en torno a lo que viene aconteciendo en el país de cara a la imposición de un gobierno que se está tratando de sobreponer por sobre, como tú lo planteas, sobre una particularidad, por sobre un inmenso colectivo, un punto de vista político apoyado con potencias extranjeras y que bajo la vía de la autoridad, de la imposición pretenden y de la fuerza pretenden hacerse del gobierno. Claro, ¿verdad? O sea, por eso es importante entender primero la dimensión mundial. O sea, cuando Estados Unidos está actuando, fíjate cuando el cartel de Lima, Sí. Bueno, ellos después reconocen que el artículo 9, donde se le está dando nuestra soberanía a Guyana, ese fue un artículo, ¿verdad?, que les impuso el vicepresidente. Se lo impuso, sí. Ahí podemos constatar que a Estados Unidos le importa un carajo nuestras peleas internas. A ellos lo que les interesa son las riquezas, ¿sí? Y ese artículo implica la evidencia de por qué están interviniendo, por qué hay una guerra planetaria. Rusia, China ya podemos decir, ellos mismos ya no pueden ocultar, ya China pasó a ser la primera potencia económica del mundo, ¿sí? China con el plan de la ruta de la seda va a abarcar el planeta completo. Y Estados Unidos, como todavía, y es importante aquí el concepto de la transición que está viviendo la humanidad. Hombre-animal. El hombre-animal vence, porque es la ley del más fuerte, es la ley de la dominación. El hombre humano convence porque tenemos que unirnos. Entonces es la imposición de grandes corporaciones que de manera individual planifican la explotación del mundo, fíjate, lo individual y lo colectivo. Lo individual expresado en imperio, en corporación, en grupos, ¿verdad?, en mafias que de manera individual planifican, pero que aquí viene otro concepto. Ellos no pueden, no es que no quieren, no pueden planificar el bienestar colectivo
porque el bienestar colectivo es la negación del bienestar individual. O sea, sería su muerte, sería su negación. Y como animales, incluso el imperio como bestia, más allá como animal, es implacable, porque su ley es dominar. Por eso la oposición que tenemos en el país, expresando la evolución de esa tendencia del hombre animal a convertirse en bestia, es la expresión de gente que quema a otro ser humano. Es la expresión de vender a quien tengan que vender, les importa un carajo. Es la cultura de dominar. Ellos cerebralmente no entienden, y es importante el concepto de que si usted no usa el cerebro humano, que es entender, y entender es lograr la humildad de saber que usted solo no hace nada, pero es la grandeza de haber trascendido de lo individual a lo colectivo. Entonces la oposición simplemente es la expresión de la debilidad del uso del cerebro, ¿sí? Es el animal. No han trascendido, no entienden el concepto de humanidad. Es la expresión concreta del imperio. Y en estos momentos, ¿cómo enfrentamos eso? Necesitamos tener conciencia de cómo están actuando. O sea, ¿por dónde nos están atacando? El elemento militar es uno, pero desde el punto de vista de la estrategia de la guerra, si usted va a actuar desde el punto de vista físico, primero ablanda, primero debilita, primero dispersa, ¿verdad? Primero fragmenta al enemigo. Entonces necesitamos, como es una guerra global, es una guerra multidimensional, entonces necesitamos saber cuáles son los factores por los cuales nos están atacando. Primero, es importante la unidad del pueblo para enfrentar la dimensión del problema, que es un problema planetario mundial, donde la especie humana está definiéndose y jugándose el rumbo de ser humano o seguir siendo dominado por la bestia hombre. La unidad la necesitamos, pero la necesidad es la mamá del movimiento. Entonces nosotros, como punta de lanza en el marco constitucional, necesitamos hacer el ejercicio de la comuna. Necesitamos organizarnos territorialmente con la unidad cívico-militar para actuar, como decía Bolívar, el pueblo en armas. Pero un pueblo que en el concepto comuna gestiona, ¿verdad?, todas sus necesidades. Entonces veamos por dónde atacan. Nos están atacando en el campo psicológico a través de la comunicación. Entonces es importante generar un referente comunicacional para la comunidad para que esté al día cómo se va desarrollando el escenario real. Porque el enemigo, bueno, bombardea. Pero ese bombardeo, él necesita que el pueblo sea confundido por algo concreto, que afecte y debilite, y que en la búsqueda de soluciones, muchos jóvenes, muchos pueblos dicen, ese es el gobierno, ¿sí? Ese es Nicolás. ¿Sí? Elio, disculpa que te interrumpa. ¿Tú crees que la oposición en estos momentos lo que está planteando en búsqueda o presentándole a la nación como la solución a la crisis que ya tenemos, o lo que estamos viendo no es más que otra cosa, el inicio de una segunda fase de la profundización de lo que ya hay? Claro, aquí tenemos Brasil. Brasil con Bolsonaro, ¿verdad?, y con el anterior, ratificado ahorita con Bolsonaro, decidieron que durante 20 años, para comenzar, los beneficios sociales se están eliminando. Acaban de eliminar por la vía legal prácticamente la educación al pueblo y están diciendo, bueno, usted puede estudiar en su casa. O sea, legalmente usted no tiene que ir al colegio ni nada. Pero diríamos, los hijos del gran capital van a las universidades, a los laboratorios y todo, o estudian en su casa así como le están dando al pueblo de Brasil. ¿Qué quiero decir con Brasil? Brasil está ejecutando las políticas imperiales.
Y las políticas imperiales, ¿cuáles son? Eliminación del bienestar social, el proceso de privatización para adueñarse de los recursos y servicios estratégicos que mueven una nación. ¿Qué está haciendo en Argentina Macri? ¿Sí? Entonces, ¿qué haría la oposición de llegar a posesionarse? Estar en contra de Estados Unidos y decir, no, aquí el pueblo se respeta, aquí le vamos a dar comida, educación, salud. No, porque los tipos ni siquiera piensan en eso. Su ámbito de dominar, su ámbito es la ambición que los condiciona. Y el ámbito de la dominación está condicionado por la cultura y el interés individual, no el colectivo. O sea, por eso, ¿cuántos años nosotros tenemos desde que Bolívar y nosotros como pueblo echamos a los españoles y sin embargo la división, el individualismo, el grupismo como tal nos fragmentó y nos sometió de nuevo no al imperio español sino al imperio norteamericano? Se perdió la Primera República. Entonces, ¿cómo estamos? Y no pueden decir los de la derecha que no han tenido tiempo, o sea, para resolver los problemas. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender es la dimensión histórica y profundizar la solución de los problemas. Profundizar la solución de los problemas, consolidarnos como pueblos, como un ser, como un solo, como humano, ¿verdad? Y organizarnos en territorios particulares, ya por constitución, ¿verdad? Por leyes. Nosotros tenemos las REDI, las SODI, ¿verdad? Las ADI, pero es que el desarrollo humano tiene que estar vinculado a un territorio, porque la comida es el producto de la tierra, el aluminio, el hierro, todo viene de la tierra. Entonces la relación con la tierra debe ser una relación en función de nuestro desarrollo integral, respetándola a ella como parte del propio desarrollo. Entonces eso tiene que ser concreto. Entonces, en estos momentos, la unidad cívico-militar con el concepto de pueblo en armas para ejercer la economía, la comunicación, la educación, ¿verdad? El elemento alimentario, pero como uno solo. Si no entendemos eso, vamos a seguir con la cultura de pelea entre padrotes de manada por un territorio, pero con la concepción o el uso del cerebro del hombre animal, y no trascendemos como estamos destinados. Y por Venezuela es un referente para la humanidad, porque nuestra constitución, nuestras leyes, no es casualidad que la vida nos haya puesto a una prueba en momentos de proceso constituyente. ¿Qué es un proceso constituyente? Cuando nuestro presidente Nicolás Maduro llama a proceso constituyente, dice: la institucionalidad no responde, no sirve, porque es una institucionalidad que todavía permanece la institución que establecieron los españoles para el saqueo del país, porque nuestra economía todavía es productor de materias primas. O sea, lo que hacemos es sacar el aluminio, entregarlo, sacar el petróleo, entregarlo, sacar el hierro, entregarlo. No le damos valor agregado. Claro, entonces todavía tenemos ese mismo esquema de dominación. Entonces, por ser un referente, nuestra constitución, estamos en proceso constituyente. Correcto. Claro, entonces no es casualidad, fíjate. Proceso constituyente, poder del ser humano, poder del colectivo, ejercicio del ser humano, ejercicio del colectivo. ¿Contra quién? Contra el imperio. El interés individual de las corporaciones intentando someter, ¿verdad? Y dominar la humanidad. Colectivo, individual, ¿verdad? Justamente ese es lo que necesitamos entender, porque como decía el maestro de los maestros, por los hechos los conoceréis. Los hechos es la práctica. Si usted no usa el cerebro humano, no se comporta como humano. O sea, es un ejercicio, es una organización, es algo concreto. O sea, si no hay hechos, no hay cultura, hay ideas. Pero si usted no practica, ¿cómo desarrolla ese músculo? ¿Cómo se convierte en cultura? ¿Cómo logra el desarrollo integral de una nación? Bueno, Helio, y lo otro es que vemos en el caso de la oposición, ¿cuál sería
el compromiso a pagar posteriormente de darse un gobierno por la vía de la intervención entre Guaidó y el imperio, ese compromiso de tener que responder a los intereses del imperio. ¿Cómo queda la población? No, es que por eso es importante entender cómo se comporta un animal bestia. El animal bestia viene a dominar. Le importa un carajo Guaidó, le importa un carajo toda esta oposición tonta. ¿Sí? ¿Qué hicieron en Irak? ¿Qué han hecho en Libia? ¿Verdad? Llegan, utilizan y después lo mandan para el carajo. Pongo presidente y al mes póngame otro. Y al mes póngame otro. Al rato ni se acuerdan de lo que pusieron. Ahí están los chitas que ayudaron contra Hussein y no son los que están enfrentando al imperio. El imperio que hay chitas de carajo, me interesa el petróleo y el que se atraviese me lo llevo. ¿Sí? Por eso su condición de servil es la condición natural en el mundo de la dominación. Ya, no te vayas. Yo quiero, no te vayas del tema. Ajá. Yo quiero que tú profundices eso. Ese grupo que apoyó en un momento al gobierno norteamericano a deponer el gobierno de Saddam Hussein y que posteriormente pasó entonces a hacer frente al imperio. Claro, bueno, ¿cómo era? A mí ya me olvidó el primero que pusieron. Porque simplemente al mes cambiaron, después cambiaron a otro y dependiendo de los intereses del imperio van poniendo, ¿sí? Y van organizando su interés. Por supuesto, como la oposición, la que ayuda al imperio, es también por intereses individuales, también llegan a tener contradicción con el imperio, porque el imperio no le da para un carajo. Y como andan también con intereses individuales, llega un momento determinado que, oye, esto no fue el negocio, pues sí. Entonces vuelven a tener contradicción. Y ese es el destino de esa oposición que yo sé, porque estamos en proceso de evolución de la propia humanidad. Y nosotros vamos a salir victoriosos. No es casualidad que Venezuela sea el sitio de mayor concentración de riquezas en el mundo como espacio territorial. Pero no es casualidad que Venezuela, en la historia de la humanidad, sea el referente de ejércitos libertadores. No hay ejércitos en la humanidad, porque, por ejemplo, cuando los europeos vienen de la tradición bárbara de dominar unos contra otros, ¿sí? Es la dominación. Y nosotros, el ejercicio del ser humano, el compartir la victoria. Por eso el hombre animal vence. Es la pelea de unos contra otros. El hombre humano convence, es compartir la victoria, ¿verdad? Es ser grande en la condición humana. Por eso somos libertadores. Y esa genética está en nosotros. Estas tierras son tierras benditas. Y nosotros lo que tenemos, y además tenemos una condición. En Margarita hay un cerro el cerro de Mata 7, ¿sí? Sí. Pero el propio Morillo, que Morillo tenía la virtud de haber derrotado nada más ni nada menos que a Napoleón Bonaparte. O sea que venía de Europa, venía de Europa como lo máximo, tanto militar con jerarquía y todo. ¿Y qué terminó Morillo diciéndole al rey justificando su derrota? Diciendo no, esa gente decidió ser libre. Esa gente se multiplicaba por 10. Dadme 100.000 hombres y 10 paes y te conquisto a toda Europa y con ella al mundo. Porque nosotros tenemos esa genética, la que los europeos cuando llegaron a la América se consiguieron con una civilización extraordinariamente hermosa, tanto física como intelectual. ¿Por qué nos ganan? Porque nosotros éramos civilizados y ellos eran bárbaros. Y en el mundo del bárbaro, de la dominación, usted se prepara para matar al enemigo. Tecnológicamente todo, pero su orientación es dominar. Cuando usted es humano, imagínese que usted en su casa
y los hijos suyos, cuando se van a comer, cada quien tiene un cuchillo en la mano. Si me grita mucho, lo puyo. O sea, bueno, esa condición de dominar, de pelea unas contra otros, es la cultura animal en sobrevivencia, por ejemplo los bárbaros, y ellos venían preparados porque su cultura era la de dominar. Nosotros ya éramos una sociedad civilizada, por eso nos agarraron desarmados. Es igualito que usted en un cuarto solo. Ah, bueno, usted es doctor, es teólogo, tiene 20 doctorados, bueno, hasta sabe pelear. Bueno, pero le van a tirar un león hambriento ahí. Ajá, bueno, ya lo veo, pues, no es usted civilizado, pues, ¿sí? O sea, por supuesto, desde el punto de vista físico, se impone el bárbaro, que fue lo que impusieron. Pero nuestra genética está presente. Y ese ejército de libertadores es la inspiración que nos permite continuar con la misma pelea, porque estamos peleando, ¿verdad?, en la construcción de la humanidad, y por otro lado está la destrucción de la humanidad, ¿verdad?, organizada de manera individual para dominar a la propia humanidad. ¿Sí? Es la misma pelea de Bolívar. Seguimos, Chávez revivió todo. Chávez permitió entender, ¿verdad?, y que comprendiéramos que somos uno, ¿verdad? Y decir Chávez es decir Bolívar. Si mi muerte contribuye a que cese los partidos y se consolide la unión, ¿por qué? Porque él ya había trascendido de su condición individual a su condición humana, social. Él ya estaba entre nosotros. Chávez está entre nosotros. Es la palabra de Cristo. Por eso creo que ahorita es bien oportuno. Yo planteo que tenemos que rescatar al Jesucristo humano. ¿Por qué? Porque la iglesia, la religión y el poder económico nos venden a Jesucristo divino. Ahora, si usted no entiende, no comprende al amigo suyo, al carpintero, al pescador, al que anduvo con usted entre usted mismo, pues, y que digo, yo soy el camino, es mi práctica como ser humano. Si no entiende a su humano, ¿cómo va a entender el divino? O sea, mucho menos lo entiende, entonces, ¿qué va a hacer? Entonces queda el divino como algo abstracto donde la gente hace lo que la iglesia del poder económico desde el punto de vista de la propaganda entonces comienza a establecer. Y por eso ves una iglesia apuntalando y apostando al poder individual sobre el ser humano. Es la negación de Cristo. Cuando Jesucristo dice, primero entra un camello por el ojo de una aguja, que un rico entrando al cielo, pudiera decirse, es que Cristo le tenía rabia a los ricos. No, o sea, nada que ver, es un problema matemático y sistémico. Si usted en su condición humana, nadie hace nada solo, simplemente es una pregunta. Amigos, si nadie hace nada solo, ¿cómo es eso de que usted tiene tanto dinero y aquellos que trabajan tanto no tienen nada? O sea, sácame esa cuenta, pues. Evidentemente, por eso plantea, ame al prójimo como usted mismo, porque tenemos el mismo problema. Somos los mismos. Y tenemos porque si definimos la ley del dominar, del vencer, para vencerlo, bueno, yo tengo que joderlo a usted. Es una pelea, pues sí, es la ley animal. El convencer es compartir la victoria. Y tenemos que compartir en estos momentos la victoria mediante la unidad. Pero eso es una unidad práctica del ejercicio humano, que es entonces ponernos de acuerdo en un espacio territorial con la orientación común, con nuestra constitución, con nuestro momento constituyente, con la ley constitucional que acaba de aprobar, que ya hace meses aprobó la Asamblea Nacional Constituyente, donde le da poder a las comunidades organizadas para controlar todos los procesos de la economía, una ley de los CPT que le da al sector laboral para también participar de manera y controlar los elementos de la economía, y con la orientación de Bolívar del pueblo en armas, que es la unidad cívico-militar, para que usted haga un ejercicio de corresponsabilidad, haga el ejercicio de humano. Nosotros somos responsables ante la historia y ante nuestro futuro del desarrollo integral de esta nación.
Y nosotros en este espacio territorial respondemos por este espacio territorial y lo ponemos al servicio del desarrollo del país y de la humanidad. Esa es la discusión y esa es la actitud. Tú no ves que todo el mundo habla de Dios y de Jesucristo, pero todo el mundo hace lo contrario. Y cuando hablan de Dios y de Jesucristo, no lo hacen ni burlándose, ni mamando gallo, lo hacen de manera seria. ¿Sí? Incluso lloran. ¿Y por qué hacen lo contrario? Porque el concepto no lo entienden. No entienden a Jesucristo humano. Entonces, como la religión es capital te puso a pensar en lo divino que no lo entiende, entonces usted se da el lujo de hablar de Dios, pero en la práctica negarlo. ¿Sí? Porque no entiende qué es Él. No entendemos y tenemos que rescatar a Jesucristo humano. Porque es el ejercicio. Por los hechos los conoceréis. Entonces es nuestra gran responsabilidad, nuestra gran tarea y nos tocó pues, gracias a la vida. Pero ¿no será que el positivismo nos hará daño? No, es que es un problema matemático y sistémico. O sea, todo lo que usted se imagine, sea comida, sea transporte, todo viene de la naturaleza. ¿Sí? Entonces tenemos que organizar en la transformación de la naturaleza, pero darle direccionalidad. Porque cuando usted evalúa cualquier proceso, tiene que verlo primero desde el punto de vista matemático. ¿Qué significa verlo desde el punto de vista matemático? Significa proporciones y direccionalidad. O sea, por ejemplo, no es normal que usted ande en la calle y vea un carajo con un pie de 2 metros más grande que otro, una nariz, ¿verdad? Una oreja más grande. Asimétrico. O sea, asimétrico. O sea, la vida es proporcional. Entonces, si usted no tiene un lenguaje matemático, no sabe la proporcionalidad de las propuestas que usted está desarrollando. ¿Cómo vamos a hablar de recuperar Sidor, el aluminio, el petróleo? ¿Cómo vamos a proponernos defender la patria desde el punto de vista proporcional? ¿Cómo está el enemigo? ¿Cuáles son las armas? ¿Cuántos somos? ¿Cuánto espacio tenemos? ¿Cómo hacemos? O sea, tiene que manejar proporcionalidad, pero tiene que darle direccionalidad a la proporción. No es lo mismo sumar que restar, multiplicar que dividir. Matemáticamente no es lo mismo, ¿verdad?, seguir una curva, una parábola que de un círculo, ¿sí? O sea que cuando estamos hablando de elementos matemáticos, De la curva. estamos hablando, ¿verdad?, de que, bueno, hay que saber qué es lo que se está haciendo, hay que planificar, ¿sí? Y eso es la intervención de la realidad. Y la realidad, uno siempre dice que no es ni bonita ni fea, es realidad. Si usted tiene poco, tiene que hacer con poco. Y construyendo para ir buscando lo que le hace falta para seguir construyendo. Y eso es planificación. Elio, te he escuchado hablar en diferentes espacios, en unas emisoras, sobre la construcción y el desarrollo y el empoderamiento del poder popular. Y poder popular que incluso nace de ese artículo 5. Yo tengo en el ejercicio del derecho, yo veo que ese artículo 5 está presente desde el preámbulo hasta el 350. Y ese poder popular que nace pues allí en ese artículo número 5 y que vemos que hoy por hoy, posesionándose de algunos espacios del empoderamiento, de la transferencia y de un gobierno que está abiertamente en función de la concreción y la construcción de esos espacios y que corre el riesgo de extinguirse, porque en Colombia existieron las comunas y los consejos comunales, pero el sistema de gobierno se encargó de enterrarlo. Bueno, por eso es que mira, la pelea es con uno mismo. Usted individualmente se siente solo, es débil, pero es que usted ya no es solo, usted está entender el concepto. Si usted no entiende el concepto, no lo aplica. Eso es igual, o sea, si usted no sabe hablar chino, hable chino. No, mi cerebro no ha procesado eso, no entiendo cómo voy a hablar chino. Ahora, si usted no entiende el concepto de qué es un ser humano y cómo es el comportamiento del hombre animal,
Entonces es una decisión de cada uno de nosotros de decir, pueblo, vamos a unirnos, vamos en este espacio territorial. El gobierno, bueno, estamos en un proceso revolucionario, estamos en un proceso constituyente, constitucionalmente establecido. O sea que no es un problema de que nadie me va a decir, no, las leyes no me favorecen. El que tiene que decidirse a ser humano es usted. Usted tiene que definir. Yo sigo la ley animal guiado por un padrote. Fíjate cómo venimos actuando. Cuando nosotros venimos desde las dictaduras, ¿verdad? Desde que nos quitaron la república, se murió Bolívar, comenzaron a derrotarnos. ¿Qué venimos haciendo? Cambiando padrote. AD no sirve, hay que cambiarlo. Pónganme otro. Copey no sirve, pónganme otro. ¿Sí? Este no sirve, pónganme otro. O sea, buscando padrotes de la manada que nos guíen bien. Y resulta ser que nuestra potencialidad es más allá de la manada. Es convertirnos conscientemente en un ser, en un pueblo, que es el ejercicio. Sí, yo te entiendo perfectamente, ¿no? Pero resulta, pasa y acontece que en la práctica, la realidad del venezolano, el cotidianismo, el tareísmo y el sistema planificado para eso. Planificado para la construcción del hombre como individual. Claro. Del hombre como individuo, incluso viéndolo desde el punto de vista individual. Claro. El sistema nos hizo ser así. Claro. Incluso tocará nacer, pues como decía Chávez, el nuevo hombre. El nuevo hombre que se vea él y no se vea como un elemento individual, sino como un elemento que forma parte de un colectivo. Claro. Y que su desarrollo está involucrado en esa colectividad. Pero, hermano, pasarán muchas aguas. No, estos son... En la práctica ahorita. Estos son los momentos, ¿ves? ¿Tú te acuerdas que más de 2000 años, por lo menos Europa, hacía referencia a que la Tierra era plana y hasta mataban al que decía lo contrario, ¿sí? Bueno, pero eso pasó. O sea, Chávez, fíjate el fenómeno Chávez. Chávez viene de lo que la racionalidad histórica, venir del sector militar para estar con un pueblo. Hasta ahora culturalmente era totalmente era negación. O sea, sí. Era lo que tú estás diciendo en este momento. Coño, pasará mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, pero se dio. Bueno, pero otra cosa. 20 años, pues. Claro, ¿verdad? Pero otra cosa. Hablar de socialismo cuando la humanidad lo rechazaba. En el mundo. Hablar de comunismo era satanizar. Y resulta ser que Chávez se convirtió en una referencia a la humanidad. ¿Por qué? Y es aquí donde necesitamos, ¿verdad?, matemática y sistémicamente entender el proceso. Porque Chávez empalmó con la necesidad y disposición de los pueblos. Y la necesidad es la mamá del movimiento. Y hoy la necesidad, y por eso tenemos el problema que tenemos, si no hay una unidad como pueblo, no hay victoria. Entonces, la necesidad, hoy hay que hacer el ejercicio. Si no hacemos el ejercicio, la bestia domina. Porque ¿quién lo va a detener? O sea, ¿quién detiene a una bestia que tiene manada de obedientes que por necesidad individual anda buscando, ¿sí? De dominación, los domina. Y ellos se sienten bien dominados por eso en la búsqueda de una esperanza de solución. Equivocado. ¿Quién se enfrenta? Solo un pueblo. Como pueblo, como decía Bolívar. Disperso no. Entonces hay que hacer el ejercicio. Nosotros, ¿verdad?, como parte del gobierno, tenemos, si se quiere, la mayor responsabilidad de consolidarnos como pueblo. Pero para eso hay que hacer el ejercicio y tenemos la necesidad. Entonces es el momento, fíjate. Es el momento. Y no es en cualquier espacio territorial de la historia, ¿sí? O sea, lo importante es tener el concepto claro. Si usted tiene el concepto claro, lo asume. Entonces, fíjate lo siguiente, desde el punto de vista del uso del cerebro. Si tú le preguntas a un gato,
¿A qué quieres jugar tú? ¿Al gato, al ratón o jugar ajedrez? ¿Qué te va a decir el gato? Al ratón. El gato al ratón me da coño. Ajedrez, que verga, ajedrez es muy difícil. Yo voy a poner, bueno, así estamos. Seguimos haciendo el ejercicio hombre-animal de dominación o nos convertimos en hombre humano, ¿verdad?, de solidaridad, de complementariedad y solucionaremos nuestro problema. Helio, pero ¿sabes qué? Desde el punto de vista de la formación, ser ese hombre que gira en beneficio de la colectividad y que no se vea como individual es una tarea para muchos difícil. Sí, pero Pero fíjate, es más fácil ser hombre animal, el hombre animal, ese que tú nombras, que convertirse en ese hombre que forma parte de un colectivo, el hombre humano. Fíjate lo siguiente, yo siempre pongo ejemplos reales. Jesucristo no estudió en ninguna universidad de la academia que nosotros conocemos. Bolívar también. O sea, la academia que nosotros tenemos como referente, ¿verdad?, desde el punto de vista del conocimiento, es una orientación de dominación, donde prevalece el individualismo. Es ¿Sí? lógico, sí, claro. Nuestros ancestros, por ejemplo, ¿por qué éramos una civilización humana? Porque lo humano no tiene que ver con lo tecnológico. Usted puede tener mucha tecnología, pero ser una bestia. De hecho, el desarrollo tecnológico que ha tenido la humanidad, lamentablemente, en su mayoría, ha sido alrededor del desarrollo de las armas, o sea, de la destrucción de la vida, ¿sí? Entonces, que se ha aprovechado, ¿verdad?, y ha favorecido en algunas cosas, pero ha sido con la intención de dominar. Fíjate, nuestros ancestros tenían la cultura, por ejemplo, en las comunidades, los hijos no eran los hijos de María, ni de Juana, ni de Petra, eran los hijos de la comunidad. Y todos trataban a los niños como hay que tratar a los niños. Todos respetaban a los ancianos como hay que respetar a los ancianos. ¿Por qué? Porque la cultura ya, lo individual, ya era normal entender que si el colectivo, como comuna, como sociedad, como pueblo, tiene todas sus necesidades satisfechas, yo individualmente estoy ahí. ¿Sí? Es un problema matemático de entender. ¿Sí? Claro, si no se hace el ejercicio, entonces, ¿qué es lo que usted sabe? Usted va a hacer lo que usted sabe, es que anda solo dando carajazos ahí, viendo a ver si logra que le resuelvan el problema. Eso es lo que sabe. Bueno, pero llegó el momento, ¿verdad?, de que tenemos una responsabilidad histórica y el ejercicio, bueno, llegó el momento de hacer el ejercicio. Y yo estoy, mira, total y absolutamente convencido, la necesidad es la mamá del movimiento. Helio, ¿qué está haciendo en estos momentos la Universidad de los Trabajadores de cara a lo que está aconteciendo en el país? Ve, fíjate, nosotros estamos, primero, lo que está aconteciendo en el país. ¿Por dónde se está metiendo el enemigo? Producción, ¿verdad? Está desmantelando todo. Nosotros le hemos presentado al presidente de la República unos planes, incluso solicitó a la Universidad Militar y a la Universidad de Trabajadores planes para la transformación estructural del sistema socioproductivo del Estado. Presentamos propuestas en 17 cadenas a nivel nacional, incluyendo hierro, acero, aluminio, petróleo, todo, de las cuales las 6 últimas micromisiones forman parte de esa orientación. Dentro de las plantas nosotros estamos atacando nudos críticos. Nudos críticos, ¿verdad?, con la disposición y el conocimiento de los trabajadores. Vamos a poner ejemplo. En el hierro acero, el aluminio, ¿sí? El hierro acero, el nudo crítico era Plantepella para enero del 2018. Hubo tal deterioro que ahorita el nudo crítico son gases, porque no hay aire comprimido para las plantas. No hay aire comprimido, no hay funcionamiento de equipos, instrumentos y todo. Entonces, en Google, que se le entregó al sector privado esos espacios. Ahí se está dando, bueno, Nicolás lo informó en la orientación económica, ya que como no hay recursos, entonces ¿quién quiere invertir? Claro. El que ponga inversión, entonces va
va a compartir lo que es la producción. Nicolás está agarrando las recomendaciones chinas que le dijo el compañero, el secreto nuestro de mantener la revolución es que... Claro, pero por ejemplo, nos hemos conseguido situaciones donde con la disposición, fíjate, conocimiento tenemos, porque el conocimiento de sacar el hierro, transformarlo en cabilla y todo ese proceso, nosotros como trabajadores lo tenemos. Pero como estamos culturalmente acostumbrados a que si no nos mandan no vamos, entonces la universidad ha venido generando equipos de estudio a nivel nacional, ¿verdad? Y se han venido desarrollando concentración de trabajadores. Una de las últimas intervenciones fue en CRP, donde equipos, plantas que tenían años paralizadas, con la intervención de 5 días, se logró aumentar a capacidades como 30.000 barriles de gasolina diaria, como intervención concreta de un grupo de trabajadores que con disposición sabe que culturalmente, ¿cuál es la cultura de la burocracia? Como tenemos un país dependiente económicamente y culturalmente, el mantenimiento siempre ha estado vinculado a las inversiones. Entonces, nosotros podemos tener refractarios aquí, pero ¿cuál es la cultura de la burocracia? Yo necesito dólares para traer el refractario. Nosotros ahorita como clase, entonces estamos concentrando el conocimiento con conciencia para demostrar que sí lo podemos hacer. Y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos, interviniendo plantas en nudos críticos puntuales, pero esos nudos críticos corresponden a una estrategia, porque no es reparar cosas por reparar. O sea, es un nudo crítico el cual va a dinamizar procesos, o sea, con esa orientación y con una visión no de empresa particular. Nuestra preocupación ahorita no es como Sidor solo, Ferrominera solo, o cada quien solo hace esas cosas, no. ¿Cómo usted pone el hierro y el acero al servicio del país? Entonces tiene que tener la visión de planta completa, de toda la cadena, desde el cerro hasta que se transforma, dándole prioridad a la transformación, porque en la transformación se va a generar un recurso, un repuesto o algo para satisfacer necesidades. Fíjate, relación con la naturaleza para satisfacer necesidades. Si usted, la satisfacción de necesidades es la que jala el proceso, entonces usted no va a sentir en estos momentos, fíjate el modelo que tenemos. Venezuela tiene como capacidad de transformación en cabillas, vigas, útiles, para que la usemos como sociedad, 5 millones de toneladas anuales. Pero ¿cuál es la capacidad de extracción de ferrominera? 23, 22 millones. Fíjate el modelo. Simplemente, y lo demás, para afuera. O sea, son modelos extractivistas para que nuestra riqueza se vaya. Es decir, que tú me estás queriendo decir entonces que cada vez que yo vea una embarcación de esas que está traficando por el muelle, por acá por el Orinoco, lejos de alegrarme, tendría que entristecerme. Claro, porque se van llevando la materia prima, nos va dejando miseria y sudor de obrero, mientras tanto yo tendría que comprar en el mercado internacional los productos derivados de una materia prima que yo entregué. Oh my God. Bueno, Elio, hemos llegado a la parte final de este espacio Guayana Socialista. Saludo aquí a Marisa Carreño, mándale un saludo. Marisa, un abrazo. Sí, Marisa Carreño te dice por acá, te felicito, Elio, tremenda cátedra, Dios te bendiga. Marisa Carreño. Bueno, un abrazo para contigo, Marisa, de igual manera. Bueno, Elio, tu mensaje. Bueno, que entendamos que es una pelea al final, una pelea con nosotros mismos, es con nuestro propio interno. Yo tengo que definir si sigo siendo regido, si sigo esperanzado en que la organización hombre-animal, donde el más fuerte es el que vence, donde el individualismo es el que prevalece, o yo trasciendo, evoluciona la condición humana, de hombre humano, donde el humano convence, es la organización del colectivo, es la comuna, como decía Chávez, es el pueblo en armas que hablaba Bolívar, es el amar al prójimo de nuestro Maestro Jesucristo. Pero, como Jesucristo decía, por los hechos
los conoceréis. O sea, no es decirlo, es hacerlo, ¿sí? Así si es. no lo hacemos, estamos mintiendo. Elio, me gustaría conversar contigo posteriormente sobre el tema de la Universidad y los Trabajadores, porque allí hay mucho que aportar. Siento que la clase trabajadora de repente no hemos logrado, en la revolución no ha trascendido más allá de un nombre a los hechos, donde haya coherencia con lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace en el seno de la clase trabajadora, dado al proceso revolucionario que estamos viviendo. Y veo que hay mucha diferencia, pero que la Universidad de las y los Trabajadores, apegada a ese texto constitucional, apegada a la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, allí se concentran todas las acciones que ustedes están tomando en estos momentos, y bueno sería que nosotros lo reproduzcamos, ¿te parece? Sí. Bueno, no. Nos ponemos de acuerdo, Elio. Sí. Okay, bueno, gracias a ti, bye. A ti, agradecido de haber compartido contigo, un hombre con exageradamente conocimiento acerca, incluso antiimperialista, un hombre que ha estado al frente de todas esas grandes luchas, grandes batallas. Bueno, mi querida usuarias y usuarios, hemos llegado a la parte final de este subprograma Guayana Socialista. Agradecido a los que nos estuvieron escuchando por allá por Guayanesa 101.3 FM. De igual manera, a los que nos estuvieron escuchando por nuestra hermana emisora Llovizna 104.7 FM y a esta su estación Chévere 100.7 FM. Agradecido con todos ustedes, este servidor que tuvo el gozo, el inmenso placer de acompañarnos durante estos 120 minutos. Jesús Báez en la presidencia de la estación Venezuela Chévere, Luis Daniel Báez. ¡Feliz almuerzo! La bendición de Dios se derrame sobre todos nosotros y será hasta mañana cuando volveremos a estar con una nueva edición más de tu programa Guayana Socialista. Y como decimos acá, si estás con Dios, ¿quién contra ti? Nadie. Nos escuchamos mañana.